Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un viaje alucinante por la evolución del control eléctrico. Y es que vamos a pasar de resolver problemas físicos, puramente analógicos, a alcanzar esa precisión digital casi milimétrica que hace posible la robótica de hoy en día. Veremos cómo la ingeniería se las ha ingeniado, valga la redundancia, para domar la energía eléctrica a nuestro antojo, ya sea para mover una máquina industrial súper pesada o para mantener un dron perfectamente estabilizado en el aire. Vamos a ello. Para que nos hagamos una idea del mapa mental de hoy, tocaremos 5 puntos. Empezaremos con las redes monofásicas y trifásicas, pasaremos al control de motores sin escobillas, luego a los motores paso a paso, saltaremos a la precisión de los servomotores y terminaremos con algo absolutamente crucial, la seguridad y los transformadores de medida. Bien, sección 1. Redes monofásicas y trifásicas. El famoso truco analógico. Vale, imaginemos esto. Tenemos un motor trifásico súper robusto, pero vaya, solo tenemos acceso a un enchufe monofásico normal y corriente. ¿Cómo hacemos que eso empiece a girar? Pues aquí entran en juego unos trucos analógicos que son una genialidad. Para motores de baja potencia se usa el llamado motor de espira de sombra. Básicamente lleva una simple espira de cobre que retrasa el flujo magnético en una parte del polo, creando el desfase exacto para generar ese par de arranque inicial. Otra solución brillante son los motores de fase partida, que incorporan un devanado auxiliar. Lo mejor de esto es que si queremos invertir el giro, solo tenemos que permutar las conexiones de este devanado. Y claro, una vez que el rotor coge velocidad, entran en acción mecanismos de desconexión, como un interruptor centrífugo o relés específicos de intensidad o tensión, que apagan ese circuito auxiliar automáticamente. Ahora, si queremos adaptar un motor trifásico completo, vemos que a uno de los terminales le falta alimentación. El truco maestro ahí es colocar un condensador estratégicamente para crear un desfase artificial y simular esa tercera fase que nos falta. Pero claro, no vale coger cualquier condensador que tengamos por ahí. Hay una fórmula matemática bastante estricta que nos dice la capacidad exacta en faradios. Para que nos hagamos una idea, la regla de oro técnica suele ser de unos 70 microfaradios por cada kilovatio en redes de 230 voltios. Y ojo con esto, porque equivocarse en este cálculo no es ninguna broma. No solo el motor perdería fuerza, sino que el condensador podría literalmente estallar por los aires. Es pura adaptación física y matemática calculada al milímetro. Pasamos a la sección 2, control de motores sin escobillas y la entrada de la evolución digital. Lo que es realmente interesante aquí es el contraste visual de la tecnología. Por un lado tenemos el típico controlador electrónico de velocidad comercial que solemos ver en radiocontrol. Y por otro, las tripas del asunto, un chip controlador trifásico sin sensores. Como en estos motores de precisión es imposible cambiar conexiones a mano mientras giran a toda pastilla, la electrónica digital tiene que tomar el mando. A través de la modulación por ancho de pulsos, un microcontrolador dicta exactamente a qué velocidad deben conmutarse las fases. Básicamente dejamos de depender de la red eléctrica directa y pasamos a depender de un algoritmo. Y gracias a esta gestión electrónica, los motores sin escobillas o brushless son los reyes indiscutibles cuando necesitamos una rotación continua y superfluida. Al quitarles la fricción física de las escobillas tradicionales, consiguen girar sin parar a unas revoluciones de locura. Por eso son el estándar absoluto en lectores de CD, los ventiladores que enfrían nuestros ordenadores y, por supuesto, los rotores de los drones, que necesitan ajustar su velocidad en fracciones de segundo para no estrellarse. Nos movemos a la sección 3, control de motores paso a paso, desplazamientos angulares discretos. Entonces, ¿qué pasa si no queremos girar de forma fluida, sino detenernos en un punto exacto? A diferencia del giro continuo que acabamos de ver, el motor paso a paso es como ir subiendo por una escalera mecánica peldaño a peldaño. El punto crucial aquí es esta estricta matriz de unos y ceros. En los motores de reluctancia variable, el rotor no es un imán, sino un trozo de hierro dulce dentado que siempre va a buscar alinearse con el campo magnético para minimizar la resistencia. Así que encendiendo y apagando los polos del estator siguiendo esta secuencia, obligamos a los dientes del rotor a dar pequeños saltitos mecánicos exactos. Es control posicional dictado por código puro y duro. Esta capacidad de dar un paso y quedarse firmemente bloqueado en esa posición garantiza dos factores sagrados en la industria: precisión y repetitividad. Son los músculos incansables detrás de la fabricación moderna, encargados de mover con exactitud milimétrica los cabezales de extrusión de las impresoras 3D y las herramientas de corte en las fresadoras CNC. Llegamos a la sección 4, precisión de los servomotores y el enorme poder del lazo cerrado. Hasta ahora hemos visto mucha precisión, sí, pero los motores paso a paso operan a ciegas. Si un obstáculo frena el rotor, el sistema ni se entera del error. Para alcanzar la cima de la exactitud industrial, el motor necesita tener conciencia de su propia posición. Y ahí entra el servomotor. Funciona casi como el termostato de casa. Lleva incorporado un codificador o encoder que lee la posición real del eje continuamente. El cerebro del motor compara esa posición con la deseada y si no coinciden, genera una señal de error. El motor acelerará o frenará hasta que ese error sea exactamente cero.
Este sistema de lazo cerrado es el verdadero secreto detrás de los movimientos de los brazos robóticos avanzados. Y por último, la sección 5, seguridad y transformadores de medida. Cómo controlar fuerzas verdaderamente masivas. Vamos a ver cómo se construye esto, porque toda esta precisión de los servomotores y la potencia industrial de los motores de fase partida manejan niveles de energía verdaderamente formidables. Antes de manipular los cuadros de maniobra, la normativa nos exige 5 reglas de oro inquebrantables. Primera, desconectar. Segunda, bloquear físicamente para prevenir reconexiones accidentales. Tercera, verificar con instrumental que no hay tensión. Cuarta, poner a tierra y en cortocircuito para desviar cualquier energía. Y quinta, proteger y señalizar la zona. Sin estos 5 pasos, no hay intervención posible. Punto. Con el área asegurada, nos surge una duda lógica. ¿Cómo miden los técnicos voltajes inmensos con equipos estándar sin correr peligro? La clave está en los transformadores de medida. Su función es coger esos valores peligrosos y reducirlos a escalas inofensivas, manteniendo una proporción perfecta. Para vigilar el flujo de corriente, conectamos transformadores de intensidad en serie. Y para controlar el voltaje, utilizamos transformadores de tensión en paralelo. Esto se ilustra de forma brillante en los esquemas reales. Hay un detalle sumamente crítico en el transformador de intensidad. Si por lo que sea hay que sustituir el equipo de medida, es obligatorio colocar un puente provisional para cortocircuitar el secundario. Si por un descuido se abre ese circuito mientras fluye la corriente del motor principal, se generarían unas tensiones destructivas en milisegundos. Os aseguro que un simple puente de metal es la fina línea que separa un mantenimiento rutinario de un desastre total. Bueno, haciendo un poco de retrospectiva, hemos visto cómo engañar a un motor trifásico usando un desfase magnético de forma analógica, hemos pasado por el código de los motores paso a paso y hemos llegado a la perfección del lazo cerrado en los servomotores. La ingeniería ha ido resolviendo cada obstáculo apoyándose en leyes físicas. Pero a medida que la inteligencia artificial se vuelve más predictiva, la pregunta es, ¿cuál será el próximo gran salto físico en el diseño de estos mecanismos? Porque una cosa está clara, el viaje hacia la perfección mecánica no ha hecho más que arrancar.